Hay algunos días en que se siente muy feliz y sociable, o tal vez sumamente irritable, mientras que en otros le embarga la tristeza o una ansiedad inusual. Van acompañados estos periodos de alegría, de una mayor energía o en un momento de actividad. Van acompañados los periodos tristes de fatiga, falta de esperanza o incapacidad para disfrutar lo que por lo general le gusta hacer y a veces hasta de pensamientos suicidas. Hacen estos cambios en el estado de ánimo que les sea difícil conciliar el sueño, mantener su concentración o terminar las cosas que debe hacer. Algunas personas con estos síntomas tienen un trastorno mental que dura toda la vida, pero que es tratable y se llama trastorno bipolar. Aquí, en un breve espacio con Nayoli, les hablaré de este tema, el cual invade a muchas personas. Hola, hola, hola mis queridos espectadores. Este tema a continuación es sumamente importante saberlo, como es el trastorno bipolar. Es un trastorno mental que puede ser crónico o episódico, lo que significa que ocurre ocasionalmente y a intervalos irregulares. Puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, el nivel de energía y de actividad, y la concentración. Al trastorno bipolar a veces se le denomina trastorno maníaco-depresivo o depresión maníaca, que son términos más antiguos. Todas las personas tienen altibajos normales, pero el trastorno bipolar es diferente. La variedad de cambios en el estado de ánimo puede ir de un extremo a otro. En los episodios maníacos, una persona puede sentirse muy feliz, irritable u optimista, y hay un marcado aumento en el nivel de actividad. En los episodios depresivos, la persona puede sentirse triste o desesperada, además de mostrar un nivel de actividad muy bajo. Algunas personas tienen episodios hipomaníacos, que son como episodios maníacos, pero son menos graves y problemáticos. La mayoría de las veces el trastorno bipolar se presentan o comienzan durante los últimos años de la adolescencia o cuando inicia la edad adulta. En ciertas ocasiones los síntomas bipolares pueden presentarse en niños, aunque los síntomas aparecen y desaparecen por lo general. El trastorno bipolar requiere de tratamientos de por vida y no cesa por sí solo. El trastorno bipolar puede ser un factor importante en el suicidio, la pérdida del trabajo y la discordia familiar, pero un tratamiento adecuado genera mejores resultados. Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar. Una persona con trastorno bipolar puede tener episodios maníacos, episodios depresivos o episodios mixtos. Un episodio mixto presenta síntomas maníacos y depresivos. Estos episodios anímicos o de cambios en el estado de ánimo ocasionan síntomas que duran 1 o 2 semanas y a veces más. Durante estos episodios, los síntomas duran la mayor parte del día, todos los días. Los episodios anímicos son intensos, los sentimientos son fuertes y ocurren junto con cambios en el comportamiento y en los niveles de energía o de actividad, algo que pueden observar las demás personas. Algunas personas con trastorno bipolar pueden tener síntomas más leves, pero otras que también lo tienen. Por ejemplo, los episodios hipomaníacos pueden hacer que la persona se sienta muy bien y sea muy productiva, y es posible que no sientan que algo está mal. Sin embargo, la familia y los amigos pueden notar que los cambios en el estado de ánimo y en los niveles de actividad muestran un comportamiento diferente que en el de costumbre, y usted puede caer en una depresión grave después de los episodios hipomaníacos leves. Hay 3 tipos básicos de trastorno bipolar y todos suponen cambios evidentes en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad. Estos estados de ánimo van desde periodos con un comportamiento extremadamente optimista, eufórico y lleno de energía, o con un mayor nivel de actividad, episodios maníacos, hasta periodos con un profundo decaimiento, tristeza y desesperanza, o con un bajo nivel de actividad, episodios depresivos. Las personas con trastorno bipolar también pueden tener un estado de ánimo normal, eutímico, que se alterna con depresión. Cuando una persona tiene 4 o más episodios de manía o depresión en un niño, se le llama ciclismo rápido. El trastorno bipolar 1 se define
por episodios maníacos que duran al menos 7 días. La mayor parte del día, casi todos los días, o cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general también se produce episodios depresivos separados, que suelen durar al menos 2 semanas. También es posible que ocurran episodios de alteraciones en el estado de ánimo con características mixtas, que tienen síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. El trastorno bipolar 2 se define por un patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero no por los episodios maníacos extremos descritos anteriormente. El trastorno ciclotímico, también denominado ciclotimia, se define por síntomas hipomaníacos y depresivos persistentes que no son tan intensos ni duran lo suficientemente como para clasificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos. Por lo general, los síntomas ocurren durante al menos 2 años en los adultos y 1 año en los niños y los adolescentes. Otros trastornos bipolares especificados y especificados afines. Esta es una categoría que se refiere a aquellos síntomas del trastorno bipolar que no coinciden con ninguna de las categorías reconocidas. Muchas personas con trastorno bipolar también pueden tener otros trastornos o afecciones de salud mental como psicosis. A veces las personas que tienen episodios graves de manía o depresión también tienen síntomas psicóticos, como alucinaciones o delirios. Los síntomas psicóticos tienden a coincidir con el estado de ánimo extremo de la persona. Por ejemplo, alguien que tiene síntomas psicóticos durante un episodio maníaco puede creer falsamente que es famoso, tiene mucho dinero o poderes especiales. Algunas que tienen estos síntomas psicóticos durante un episodio depresivo pueden creer que están en la ruina y sin dinero, o que han cometido un delito. A menudo los trastornos de ansiedad y de déficit de atención con hiperactividad se diagnostican en personas con trastornos bipolar. Las personas con trastorno bipolar son más propensas al uso indebido de drogas o alcohol. De vez en cuando las personas con trastorno bipolar pueden tener algún trastorno de la alimentación, como atracones o bulimia. Algunos síntomas del trastorno bipolar son parecidos a los de las otras enfermedades, lo que puede dar origen a un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, algunas personas con trastorno bipolar que también tienen síntomas psicóticos pueden diagnosticarse erróneamente con esquizofrenia. A veces las drogas ilícitas pueden imitar, provocar o empeorar los síntomas del estado de ánimo. Observar los síntomas en el transcurso de la enfermedad y los antecedentes familiares de la persona pueden desempeñar un papel fundamental para determinar si una persona tiene trastorno bipolar con psicosis o con esquizofrenia. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar. Sin embargo, diversas investigaciones sugieren que no hay una sola causa, sino que es posible que haya una combinación de factores que contribuyen al trastorno bipolar. A menudo el trastorno bipolar es de familia y las investigaciones sugieren que esto se explica principalmente porque es hereditario, es decir, las personas con ciertos genes tienen más probabilidad de presentar el trastorno bipolar que otras. Para diagnosticar el trastorno bipolar, un médico u otro proveedor de atención médica puede hacer un examen físico completo, ordenar pruebas médicas para descartar otras enfermedades. Los médicos tratan el trastorno bipolar con medicamentos, psicoterapias o una combinación de tratamientos. Algunas personas pueden tener que probar con varios medicamentos diferentes y colaborar con su médico antes de encontrar los que le funcionan mejor. Hable con su médico o un farmacéutico para comprender los riesgos y los beneficios de cada medicamento. Informe de inmediato a su médico cualquier inquietud que tenga sobre los efectos secundarios. Evite suspender los medicamentos sin que primero haya hablado con su médico. A menudo se ocurre a la psicoterapia en combinación con medicamentos. Algunos tipos de psicoterapia, por ejemplo, la terapia interpersonal y del ritmo social, pueden ser un tratamiento eficaz para el trastorno bipolar cuando se usan con medicamentos. Algunas personas pueden beneficiarse de otros tratamientos para controlar sus síntomas bipolares, entre ellos la terapia electroconvulsiva, que es un procedimiento de estimulación cerebral que puede ayudar a las personas a aliviar los síntomas graves del trastorno bipolar.
Por lo general, se contempla este tipo de terapia solo si el paciente no ha mejorado, después de probar con otros tratamientos. El ejercicio vigoroso regular como trotar, nadar o andar en bicicleta ayuda con la depresión y la ansiedad, promueve un sueño más profundo y es saludable para el corazón y el cerebro. Consulte con su médico antes de comenzar un nuevo régimen de ejercicio. No se han realizado muchas investigaciones sobre los suplementos naturales o de hierbas y cómo pueden actuar en el trastorno bipolar. Consulte a su médico antes de tomar cualquier suplemento, ya que puede causar efectos secundarios graves o reacciones farmacológicas que pueden poner en peligro su vida. Su médico puede ser el primer punto de contacto para obtener ayuda. Vivir con el trastorno bipolar puede ser un desafío, pero hay cosas que se pueden hacer para que sea más fácil para usted, un amigo o un ser querido. La recuperación lleva tiempo y no es fácil, pero el tratamiento es la mejor manera de comenzar a sentirse mejor. Organice sus actividades, mantenga una rutina para comer y dormir y asegúrese de dormir lo suficientemente y de hacer ejercicio. Aprenda a reconocer sus cambios en el estado de ánimo. Sea paciente. Mejorar lleva tiempo. Recuerde que el trastorno bipolar es una enfermedad que dura toda la vida, pero el tratamiento continuo a largo plazo puede ayudar a controlar los síntomas y permitirle vivir una vida sana. Espero sea de su agrado estos consejos educativos para mantenernos sanos en salud. Agradecida por tanto cariño que me han demostrado a raíz de estas informaciones que les paso. Para mí es una gran bendición transmitirles estos videos. Me despido deseándoles bendiciones a todos y que aprendamos cada día a ser mejores personas. Bye bye.